repaso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos. Este espacio cultural dentro del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sea en forma de novela, libro, cuento o con cualquier otra forma de expresión, contarán con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy nuestra Caja de Relatos la vamos a realizar desde el Hotel Riazor, en La Coruña. Un hotel que ha estado vinculado a nuestra emisora durante algunos años y en donde tuvimos nuestra emisora físicamente. Este Hotel Riazor ha ganado una estrella, pasando de las 3 que tenía a las 4 estrellas que en la actualidad ostenta. Ni qué decir tiene que, aparte de ser uno de los hoteles emblemáticos de la ciudad de La Coruña, su situación al borde de la playa de Riazor lo hacen ya atractivo al viajante. Pero hoy podemos afirmar que el nivel de confort en dicho Hotel Riazor es de los más altos dentro de los hoteles de la ciudad. Son 4 las estrellas que tiene, pero los servicios son de 5 y el personal de lo más agradable y atento que el viajero puede esperar. Bueno, pues hoy nuestra Caja de Relatos la realizamos aquí, en este emblemático Hotel de La Coruña, el Hotel Riazor, donde vamos a entrevistar a Belén Otero, que nos va a hablar de su último libro, Sácale partido a tu olla rápida. Y también vamos a entrevistar a Conchi Fernández, que nos va a hablar de su primer libro, Sobrevivir a mí, vivir conmigo. Y sin más, doy paso al compañero Alberto López para que continúe con este Caja de Relatos. Buenas tardes, Marcial, y aquí estamos en Caja de Relatos una vez más, y hoy en vivo y en directo desde la sala del Hotel Riazor, aquí entrevistando a 2 magníficas autoras que se han acercado a visitarnos. Hablamos de Belén Otero y hablamos de Conchi Fernández. Hoy vamos a hablar de cocina y vamos a hablar de nutrición y del trastorno alimenticio. Vamos a empezar por Sácale partido a tu olla rápida, el último libro de Belén Otero, editado por Oberón. Belén Otero, buenas tardes y muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, coméntanos la génesis de este libro, el porqué, los motivos de por qué este libro ha visto la luz. Pues el primer motivo es porque en el año 2010 yo trabajaba en banca en aquella época y la crisis financiera hacía que cuando iba a casa pues pensaba mucho en el trabajo, en los impagos, cómo estaba la situación económica, y empecé a meterme en la cocina para relajarme, para desconectar. En la cocina además tienes que estar muy concentrado porque si no te puedes cortar, te puedes quemar. Entonces era mi zona, o sea, mi zona de confort en la que me evadía de toda la situación laboral que en ese momento era algo caótica. Yo aprendí a cocinar aquí en Coruña en el año 2002 cuando me independicé, y mi abuela, que vivía aquí, me dio sus recetas pues que, como la de todas las abuelas, están escritas con cantidades muy poco concretas. Era la pizquita, el puñado, harina, la que te admita, pero siempre me gustó cocinar. El blog tiene ya 13 años, y la razón de publicar el último libro relacionado con la olla rápida es porque me di cuenta que eran las recetas más visitadas en el blog y las más vistas en el canal de YouTube. Y me di cuenta de que muchísima gente que tenía la olla no la utilizaba por miedo. De hecho, a mí me pasó, yo tardé 4 años en utilizarla, y la gente, si la utilizaba poquito, no le sacaba todo el partido que le puedes sacar. Y entonces empecé a desarrollar el libro a través de la editorial. Yo ya había publicado otro libro con ellos y les dije, ¿por qué no hacemos algo relacionado con la olla rápida? Porque yo creo que puede tener mucho sentido. La gente, hay que animarle a sacarle partido a la olla. Y así fue. Y de verdad es un libro que yo estoy orgullosa de él.
y se está teniendo muy buena acogida. Es un libro segmentado en distintas variedades de platos, hablamos de carnes, hablamos de pescados, hablamos de pastas y, por decir una característica genérica, todo él es recetas con, lógicamente, excepciones bastante sencillas, es decir, para elaboración de prácticamente hasta los más, digamos, poco hábiles con las artes culinarias, ¿no? Sí, y el sentido de eso es que yo estudié Derecho, trabajé en banca, luego ejercí de abogada. No tengo conocimientos de cocina más allá de los que puede tener cualquier persona que ha visto vídeos de YouTube y ha acudido a clases que han organizado pues, escuelas o talleres. Con lo cual yo soy muy amiga de las recetas fáciles y con muy buen resultado. Y es lo que procuro, que como yo no tengo conocimientos de pues, escuelas de cocina de alto nivel, el libro, si yo puedo hacerlo, yo siempre digo que todo el mundo puede hacerlo. Por eso estamos hablando de un libro de recetas sencillas alejado de las actuales modas de los Masterchef y similares. No pretende de ninguna manera ser concurso de nada, ¿no? No. Y lo que sí que ha pretendido es modernizar el concepto que creo que se tenía, por lo que recibía de feedback de las redes sociales, la olla rápida. La olla rápida yo creo que quedaba para las legumbres y los guisos de la abuela, o sea, esas recetas que yo creo que a día de hoy, y Conchi en eso nos podrá dar muchos más datos, no es el tipo de consumo que se hace habitualmente ahora en las casas. Las recetas han evolucionado en ese sentido, yo creo, y entonces por eso en el libro te podrás encontrar pues una de mis recetas favoritas, que es el ramen, la sopa japonesa. Y siempre hay un guiño a Japón en mis libros porque es un país que me encanta. Y entonces he querido modernizar la olla, y lo que a la gente más le sorprende es que tenga postres, porque sí, se pueden hacer postres en la olla rápida. Y coméntanos un poco eso. Pues la tarta de queso que sale en el libro se hace rapidísima y queda espectacular. Hombre, tú puedes ser muy amigo de la tarta de queso horneada o la tarta de queso más tradicional, pero queda riquísima. Los flanes se hacen espectaculares. En el libro tienes el flan tradicional y luego tienes el flan de café, porque a mí me gusta mucho. Luego se pueden hacer hasta bizcochos, y en el libro también un poco por aprovechar esa especie de moda que hay respecto de la cocina y el ingrediente estrella que ha sido en los últimos años, que es el aguacate, se prepara un brownie en el que se utiliza aguacate machacado en lugar de mantequilla. Madre mía, eso es poner los dientes demasiado largos, pero para eso se trata, ya no solo poner los dientes largos, sino también hacer interesante el libro. Mira, ¿te ayudó mucho el hecho de aprender en Galicia la calidad alimentaria que hay en esta tierra? Sí, muchísimo. Eso a la hora de elegir los productos de la tierra. Luego, además, el libro me enseñó a utilizar la olla mi suegra Pilar, y ella es gallega y cocina maravillosamente, con lo cual yo creo que parte de Galicia está en este libro. Otro de las desventajas que tiene la olla rápida es el tema de la higiene. Para que la olla rápida no se quede inutilizada con un cocinero de poca experiencia o nula experiencia, como podría ser perfectamente mi caso, ¿qué consejos debemos seguir? Para limpiarla, yo nunca la meto, por ejemplo, en el lavavajillas. Hay marcas que te dicen que sí se puede meter en el lavavajillas. Yo no la meto porque yo los artilugios, por así decirlo, de cocina que utilizo y que los mimo mucho y los friego a mano. Si algo se ha quedado pegado, con un estropajo del rizado, el de aluminio de toda la vida, con eso sale sin ningún tipo de problema. Con cualquier estropajo normal se puede lavar. Y yo lo que sí que digo es que hay que cuidar el mantenimiento. Hay que cambiar la junta, la goma que está en la tapa, para que cierre bien y realmente haga la presión que tiene que tener para cocinar, y comprobar que todas las válvulas están limpias. Así que hay que pasarle el agua. Eso ya depende también un poco de las marcas. Cada marca tiene una forma de limpiarla. Hay marcas que se quitan el mango, hay marcas que no se quitan el mango. En función de eso, tú tienes que mantenerla. Y me hizo mucha gracia el dueño de la tienda, la Casa de las Ollas en Valladolid, que dijo
que las ollas tendrían que tener una ITV como los coches, porque realmente todos los casos que ha escuchado todo el mundo, que todo el mundo habrá escuchado un caso de una olla que ha explotado, podría ser o por defecto de fábrica o por mal uso o mal mantenimiento. Las ollas son, a día de hoy, tienen una regulación de seguridad espectacular. Las ollas son muy seguras y se utilizan con la cautela que se merecen, sin miedo, pero con respeto. Bueno, está claro que comer es un placer, pero no siempre es así. Y ayúdanos a introducir el libro del que vamos a hablar en este Caja de Relatos, que trata de una enfermedad, que trata de una desgracia que se puede dar, porque no siempre comer bien es un placer, sino que hay veces que supera a la propia personalidad de uno. Y para ello nos va a hablar Conchi Fernández, ¿no? Efectivamente, hay veces que comer para algunas personas se convierte casi como en una tortura, y ella nos podrá hablar mucho mejor, porque el libro Sobrevivir a mí, vivir conmigo es un libro que recomiendo para cualquier persona que pueda tener cerca a alguna persona que esté pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, que por desgracia están aumentando muchísimos los casos, pero ahora nos lo dice ella, que es una auténtica experta. Conchi Fernández, buenas tardes y muchas gracias por acercarte aquí a nuestro estudio móvil del Hotel Riazor. Hola, encantada y muchas gracias por contar conmigo. Bueno, coméntanos la génesis, el motivo de este libro, ¿por qué ve la luz? Pues la historia de este libro es un poco curiosa, porque yo nunca me senté delante del ordenador a escribir pensando en escribir un libro, sino que a la par que estaba estudiando un máster en trastornos de la conducta alimentaria, notaba que me faltaba algo de información, y lo notaba precisamente porque yo he superado y he pasado por un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces empecé a leer y a investigar en más fuentes por mi cuenta, y a la par pues a leer diarios que tenía de esos años en los que yo había estado enferma. Y de juntar todo eso y entender de verdad estas enfermedades fue como tuve la necesidad de escribir para poner todo aquello en orden, y así fue como empecé a escribir, primero sin saber para qué, si iba a ser un artículo para un blog o lo que iba a hacer, pero al final me encontré pues con un manuscrito, más de 200 referencias. Había metido incluso para abrir mis capítulos poemas que había escrito cuando estaba enferma, y una vez hecho el libro sin querer hacer un libro, pues me quedó el intentar ver si podía sacarlo a la luz y quizás ayudar a alguien con él. Sobreviviste a ti, obviamente. Y aprendí a vivir conmigo. Mira, en las investigaciones que has llevado a cabo para elaborar este libro, ¿cuál es el perfil social, económico, cultural, local o de lugares donde más personas pacientes hay de esta enfermedad? Pues la realidad es que la imagen estereotipada es que aparece en chicas, jóvenes, de un nivel sociocultural medio, pero la realidad es que un trastorno de la conducta alimentaria puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier sexo, orientación sexual, de cualquier raza, de cualquier nivel socioeconómico, y las estadísticas nos dicen que incluso la mayoría no están diagnosticados, y que por cifras y probabilidad lo más seguro es que cada uno de nosotros tengamos a alguien cerca que lo está padeciendo, y a lo mejor incluso ni siquiera lo sabemos. Y esos síntomas de lo que estás comentando, ¿cuáles son, digamos, a ojos de cualquier profano en la materia? La realidad también es que son síntomas súper diferentes. También cuento en el libro que cada TCA es un mundo, y hay tantos TCAs como personas con TCA. Lo que más nos puede llamar la atención son sobre todo los cambios bruscos en la forma de una persona en cuanto a alimentarse, en cuanto a sus hábitos de ejercicio físico, de relaciones sociales, que empieza a no querer salir, a comer a escondidas o a no comer con gente, a hacer unos cambios más drásticos en su patrón alimentario, incluso en su estado de ánimo. Todo eso nos puede hacer un poquito sospechar. De nuevo, no tenemos los demás la capacidad de diagnosticar o de incluso pretender diagnosticar a una persona, pero sí podemos hacerle saber que estamos a su lado si nos quiere compartir si está teniendo alguna dificultad con la comida. Es que cualquier oyente que esté escuchando esta entrevista pensará, como es lógico, el caso paradigmático de la niña que quiere ser modelo y se mete la cuchara en la boca para intentar expulsar la comida, sobre todo tipo de comida, de manera que queda trastornada, y ella no lo sabe porque ella piensa que puede vivir perfectamente con, digamos, el aire.
Entonces, ese paradigma ha quedado superado, por desgracia. Ese paradigma se sigue produciendo, pero la inmensa mayoría de los casos no van a identificarse del todo con ese estereotipo, y es una gran barrera que como sociedad lo sigamos perpetuando, porque claramente eso impide que las personas que están teniendo dificultades pidan ayuda, además de que los propios TCA son enfermedades que usamos la palabra egosintónico, porque lo que quiere decir es que los síntomas se perciben por la persona como beneficiosos. Tú puedes sentir que estás mejor que nunca, que por fin te estás cuidando, que te estás acercando a algún objetivo de superación personal, está mejorando tu autoestima a través de ese trastorno, pero la realidad es que te está haciendo daño y por desgracia tardas en darte cuenta de eso hasta que ya está bastante avanzado o hasta que es tu entorno el que empieza a notar las señales de alarma. Vuelvo un poco al tema de las investigaciones y quería hablar del tema no paradigmático, pero sí a cierta afirmación de que el modelo tiene que no comer y la modelo tiene que no comer para ser una correcta influencer y tener un montón de seguidores y más que el contrario y más que su competencia. ¿Eso también lo has visto, lo has comprobado? Las redes sociales y la divulgación que estamos haciendo a día de hoy sobre nutrición, la realidad es que busca más el sensacionalismo que el ayudar realmente o educar nutricionalmente a las personas. Está aumentando el número de casos de TCA, en parte porque tenemos más herramientas diagnósticas, en parte porque durante la cuarentena también hemos puesto el foco en la salud mental, pero en parte también por el aumento de la divulgación y mala información que estamos haciendo, tanto a través de influencers como de la propia divulgación sobre nutrición. Recientemente lo que estás comentando, estos argumentos se han llevado al cine a través de una película que se llama Cerdita, que fue premiada pues, en un montonazo de festivales de cine, y a partir de ahí se decía que entroncaba lo que estás comentando con el tema del acoso, del bullying, a través de cualquier persona de sobrepeso pues que pudiera ser acosada. La película lógicamente tiene un argumento que quiere llevar a ver que la persona de sobrepeso que luego pues tiene un comportamiento muy diferente y que acaba siendo la heroína de la película. Eso también se produce en la realidad, el acoso a las personas de sobrepeso. Es lo que conocemos como gordofobia, que es un poquito el rechazo a todos los cuerpos grandes por el mero hecho de ser cuerpos grandes. Está su fundamento en el estigma de peso, que es un poquito todos esos prejuicios que tenemos de que una persona en cuerpo grande no cuida su salud, tiene malos hábitos, es perezosa, cuando la realidad es que la diversidad corporal existe y no podemos asumir en base a ver el cuerpo de una persona para nada su salud o sus hábitos. No podemos asumir que esa persona no está sana y no podemos asumir que esa persona no cuida su salud, no es una persona eficiente. No obstante, cuando perpetuamos ese estereotipo socialmente, lo que sí hacemos es aumentar los riesgos de salud de esa persona a base de empeorar su autoestima, empeorar su capacidad de sentirse eficiente y de realmente rendir en su trabajo o incluso su motivación para cuidarse. Como en las artes escénicas tenemos respuesta a todo, también tenemos la versión contraria. Y es que nos viene a la cabeza que allá por mediados de los años 80, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón popularizaron un tema que además fue canción del verano, si no recuerdo mal, que se llamaba Ellos las prefieren gordas, y en el escenario aparecían un montón de muñecas con un volumen exagerado y acababa más o menos el estribillo diciendo que ellos las prefieren gordas y apretadas. Entonces era un poco el primero o de los primeros que rompió precisamente el tema de la gordofobia. No obstante, más allá de Javier Gurruchaga y de la Orquesta Mondragón, el tema del acoso a las personas que padecen gordofobia y el complejo que en esta se provoca es, digamos, la principal causa del trastorno alimentario, ¿no? No me atrevería a decir que la principal, pero sí que es una de las más determinantes. Toda la presión social que tenemos, aunque no sea directamente a través de un acoso, de un bullying directo, sí que es cierto que basta que salgamos a la calle para que nos encontremos en el escaparate de una farmacia incluso
promoción de campañas, de productos sobre pérdida de peso, que pongamos un anuncio en la televisión y nos lo encontremos, que entremos al supermercado y encontremos una gran plétora de productos light, bajos en, que nos prometen que consumiéndolos podemos cambiar nuestro cuerpo. Nos están vendiendo que cambiar nuestro cuerpo es posible, y no solo eso, que nos están dando las herramientas, con lo cual si no lo hacemos nos sentimos culpables, es culpa nuestra obviamente, porque hay un cuerpo que está bien y un cuerpo que está mal. Entonces no tiene por qué ser un acoso directo, pero sí que está ahí ese fundamento de acoso. No es lo único, también podemos desarrollar un TCA a costa de una enfermedad aguda que curse con cambios en el peso, una época estresante en nuestra vida, pero sí que es uno de los más determinantes. Una pregunta un poco rotunda. ¿La sociedad en general se alimenta bien? Pues aquí, como nutricionista, sí que huyo un poco de los términos bien, mal, porque son categorías muy tajantes. Sí que reconozco que falta muchas veces educación nutricional o educación en hábitos saludables, porque la única información que de hecho está llegando ahora mismo a la gente está basada precisamente en la dicotomía de bien, mal y de artículos sensacionalistas. Entonces, sí que habría muchas cosas que probablemente podamos corregir, pero más desde el autocuidado que desde el castigo o el sentimiento de lo estoy haciendo mal. Sino, en mi libro, una frase que resumo mucho sobre la alimentación es comer para sentirnos bien y no para vernos bien, para pertenecer a un grupo, a una moda, para sentirnos bien. Cuando uno va a un gimnasio se encuentra muchas veces propaganda y máquinas expendedoras de productos que dicen sustituir a la alimentación natural y que además ayudan a potenciar el entrenamiento de manera que la tonificación es mucho más eficaz. ¿Eso realmente es cierto o es una trampa? Hay muchísimo marketing a la hora de vender tanto suplementos nutricionales como alimentos. La mayoría de alimentos están ahora mismo llenos de marketing, y la realidad es que lo que más potencia la salud o el rendimiento físico es alimentarnos bien. Un suplemento muchas veces está cargado de nutrientes a los que les falta evidencia para demostrar esos beneficios, por lo menos en la dosis en la que está ese suplemento, pero es que además, con todos los suplementos del mundo, si no tenemos la energía y los nutrientes suficientes, no van a tener sus beneficios. Y esos nutrientes podríamos obtenerlos a base de un batido en el que hemos metido proteínas y varios alimentos triturados, o podríamos obtenerlos con la alimentación. Pues Conchi Fernández, muchísima suerte con tu primer libro, ¿no? Sí. Pues y que sobreviviste, eso es lo más importante, que sobreviviste y que vives actualmente contigo misma, que eso es lo que intentas fomentar para que cualquier lector lo pueda conseguir a través de la lectura de tu libro. Muchísimas gracias y muchísima suerte con el lanzamiento de tu primer libro. Gracias, espero que llegue a mucha gente. Pues señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en este Caja de Relatos. Muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en el próximo Caja de Relatos.